confirmen cuántos tienen ya texto. Nadie. Uno. El miércoles. ¿Usted ya tiene texto? Ya, dos. Ya, los dos. Ya, listo. No, tranquilo, ya. Yo tampoco lo tengo. Ya, esperemos que la próxima semana ya pueda. Por eso que. Esperemos que la próxima semana ya pueda tener. Sí, ya igual ya el pastor Jimmy ya dejó los textos de él, porque eso faltaba para sacarle una sola la copia, ¿no? Y a los hermanos Alviar Iván, no han venido. Ahorita no están, lo voy a poner atrás. Ávila, Avilés, Álvarez, no me acordé que es hermano nuestro, ya listo, ¿no? Barahona, Castro, Caicedo, del Valle, Figueroa, listo, González, Matamba, Monroy, Morocho, Mosquera, León, Ortiz, Ponce, Ramos, Robalino, virtual, Santos, Abigail Sellán, no, Juliet Sellán tampoco, Veloz Ana. Listo. Sí, Ortiz Olimpia, sí la nombré. No me dijo presente, pero sí la vi. Amén. Bien, según sus tareas, según sus hojitas entregadas, dígame un poquito de qué encontró que es profeta, hermano Barahona. Profeta es una persona que recibe, ¿cómo se llama? Un mensaje, transmitir, su desempeño es transmitir mensajes. O revelación. Una persona inspirada por Dios, que habla la verdad de Dios y transmite el mensaje a su pueblo. ¿Y hermano Matamos? Un profeta tiene la capacidad de poder recibir y poder comunicar el mensaje. Amén, hermana Caleb. También se lo llama vidente, ¿no? Un poquito, dígame. El amor de Dios. Hermano José Luis. Profeta es un hombre inspirado que recibe palabras de Dios para transmitir al pueblo o algún mensaje. Ya, muy bien, por acá. Una persona que interpreta o predice hechos a través de alguna inspiración divina. Ya, muy bien. Por acá, mi hermano. Lo mismo, hermano. No, todos tenemos diferentes pensamientos. Somos un mundo diferente. Es que un profeta es el que comunica lo que Dios quiere decir. Ajá, muy bien. Si ven que todos tenemos Bueno, una pero hay opinión diferentes diferente. tipos de profetas también, porque hay profetas que también predicen cosas malas. O sea, sí, entonces. Ya. Estamos hablando de Baales. Claro, pero son profetas bíblicos. Ya, según la investigación de la hermana, muy cierto. Por ejemplo, la mujer que se casó con Acán, que era el rey de Judá, creo que era los años de 1600 más o menos, ya ella era considerada una profetisa, pero era del mal, obviamente de los Baales, ¿no? Pero era considerada dentro de su gremio, dentro de su pueblo, era considerada ella una profetisa también, pero para el mal. Ella decía que lo que ella profetizaba se hacía como cuando se tomó las tierras, ¿verdad?, de este varón, y ella dice que le iban a morir y realmente ella los mandó a matar. Por eso es que ella profetizaba, porque ella sabía lo que iba a hacer en contra de los demás. Entonces puede ser fácil, puedo decir que es fácil ser una profeta o una profetisa diciendo que tal persona va a morir, pero es porque ya estoy planeando que lo voy a matar. Entonces ahí no se considera una profecía ni un profeta que viene de Dios. Y dentro de las iglesias también se ve mucho de esos casos, de los profetas que a veces ya saben la vida o el suceso que pasó un hermano y le dicen, al Señor te dice o el Señor, pero es porque ya están enterados. Pero todavía hay profetas, hermano. Sí hay profetas. Porque hay personas que dicen que no hay profetas ya. ¿De qué dicen? ¿Sabe qué? Nosotros somos nuestro propio profeta. Amén. Hoy en día
día, de pronto en las iglesias no se escucha que se levanten profetas. ¿Saben por qué? Porque ya vivimos el tiempo de la gracia, ya no estamos en el tiempo de la ley y nosotros somos nuestro propio profeta. Nosotros sabemos si andamos bien o mal delante de Dios, ¿sí o no? Amén, ¿verdad? Nosotros somos los primeros en saber cómo está nuestra vida espiritual o nuestra vida delante de Dios. No necesitamos que venga un extranjero o un profeta de otras naciones a decirnos cómo estamos si nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios. Esa es una realidad. Esa es una O sea, realidad. sí existe, o sea, yo no estoy diciendo que no Pero existe. sierva, a veces también necesitamos una palabra de alguien para de ayuda, levantamiento, ¿no? ¿Saben que el mejor profeta siempre fue Jesucristo? Siempre. Y es el ejemplo que tenemos nosotros para seguir. Sí. Dentro de la Biblia, o dentro de este contexto, de todo lo que se vivió, todas las etapas que vivió el pueblo de Israel por su desobediencia, era necesario que hayan profetas. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento, porque ahí no estaba Jesús. Recordemos que Jesús nace o aparece en el Nuevo Testamento. ¿Acaso se escucha de profetas en el Nuevo Testamento según las lecturas nuestras? No, porque Mateo, Lucas y Juan, ¿qué vendrían a ser? Ellos son discípulos o apóstoles, ¿verdad? Ellos no eran considerados profetas, lo máximo que tenían eran apóstoles. Pero los profetas aparecieron o estaban presentes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí no estaba un canal entre el ser humano y Dios. Todavía no había ese puente. Que en ese puente para llegar al Padre, lo dice la palabra de Dios en Juan 14:6, que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, por Jesús, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no había aquello, era necesario que hayan los profetas. Y como ustedes lo mencionaron, todas sus respuestas fueron muy acertadas. Un profeta es aquel que lleva un mensaje, que recibe de Dios y que lo comunica al pueblo que necesita ser escuchado, ¿verdad? Y la clase de hermanos que dicen que le da una palabra, como dijo el hermano, ¿a cómo lo dominamos, hermano? Porque si dice que profeta es el hombre inspirado que recibe una palabra de Dios para transmitir al pueblo, o sea, ya viene el profeta, la inspiración viene directo de Dios. Pero y si este hombre viene, como dice el varón, da una palabra, ¿a qué le decimos que es profeta? Da una palabra. O sea, pero es que escucha, hermano, una palabra de cualquier predicador, sí, o cualquier evangelista o cualquier varón que se pare a predicar, ¿verdad? Le puede dar una palabra. Ese varón no necesita ser un profeta para darle una palabra. Le da una palabra de bendición. Claro. Le da una palabra verídica, una palabra exacta, ¿verdad? ¿Y cómo usted sabe si ese varón le dio una palabra que viene de Dios o no? ¿Cómo sabemos eso? Nosotros como cristianos, ¿cómo sabemos que el pastor o el predicador me da una palabra y que yo sé que es de Dios? Por mi autoanálisis, primeramente, pues yo usted vea y lo que le dice lo que está saber si estoy pasando por esa situación. Exacto. Muy bien. Me dice, ¿cómo me dice algo que yo sabía y nadie lo sabía? Eso es. Dice, si me conoce, no le puedo creer. Por eso se llama eso, dice. Si no me conoce y me la da, yo le creo. Ahí sabemos nosotros entonces cuando es una palabra que viene de parte de Dios. Es allí cuando nosotros sabemos. ¿Saben qué nos puede pasar también? Que nosotros tengamos un problema y que solo se lo hayamos contado a Dios en oración. Y nadie más lo sabe. Y en el momento que el predicador, el evangelista, el pastor, la persona que esté ministrando, le da esa palabra, le da una respuesta a su petición, ahí usted sabe que eso viene de Dios, ¿verdad? Amén. Ahí sabemos que viene de Dios, porque yo no he hablado con nadie más sabe mis secretos, solo Dios y yo. Entonces ahí yo puedo comprender claramente que la palabra viene de Dios directamente. Amén. ¿Estamos claros en eso? Eso es una profecía, ¿no? Claro, pues. Si hay una revelación que usted está esperando, de pronto eso ya es una confirmación de lo que usted está pidiendo, no precisamente es una profecía. Porque es algo que usted ya está pidiendo y que solo lo sabía Dios, una respuesta y nadie más la sabe. Y le envía esa palabra. Amén. Exacto. Por ejemplo, nosotros la semana pasada vimos un poquito de los nombres de los profetas.
¿verdad? Sí. Que contamos en total ¿cuántos? Sí. No, en total. Sí, ¿Viste lo que yo le mandé? Había 17. 17. Muy bien, ahí sí. Ahí estamos Póngame bien. un punto, por favor. Póngame un punto. 5 de los que yo le envié a investigar, pero 17 en total. Y entre esos nombres estaba el profeta Elías. Sí. Sí. No, no estaba. No. No estaba. Los que lo mandé. No, pero también fue profeta. Sí, pero usted dijo que estábamos aquí. Por ejemplo, Elías no es Samuel profeta. No, sí es un profeta, pero no está en el libro de los profetas considerados ahí. Sino Igual que Samuel. no tiene un libro, pero sí es un profeta. Igual que Samuel. Igual que Samuel. Igual que Eliseo, que fue el sucesor de Elías, que también es Hubieron considerado. muchos profetas. Exacto. Pero también quiero saber, bueno, sí sé, pero quiero. También hubieron profetas mujeres. También hubieron Profetas mujeres. profetas mujeres, consideradas profetisa. Claro, pues profetiza por el género, me imagino, profetiza. Porque no le voy a decir profetiza al género masculino. Yo pienso que es así. Entonces, sí hubieron. Sí, hubieron, amén. Amén. Ya, listo. Entonces ya vimos lo que es un profeta. Quiero ahora el significado de Isaías. ¿Qué significaba el nombre de Isaías? Señor es salvación. Jehová es ayuda. Señor es salvación. Ya, listo. Como todavía no tienen sus libros, estamos bien. Todavía no tienen los libros, ¿Qué ¿no? preguntó? Señor ¿Qué es salvación. significaba Isaías? Dios tiene un remanente. Ya, ¿y qué significaba Daniel? Ay, me salió otro nombre. Dios es mi juez. Dios es mi juez. Dios es mi juez. Ah, sí, yo era Dios de ver, por eso no puedo leer. Dios es mi juez. No, es que lo importante de hacer los deberes es que recordemos lo que estamos copiando. Uy, con esa mente mía que está ahí. Listo. Muy bien. La Ok. justicia de Dios también se llama. La justicia de Dios. Bueno, recordemos que en el estudio que vamos a hacer, con el estudio que estamos, ¿verdad? Que estamos aprendiendo, veremos entonces cómo se conocía a estos profetas, cómo se los conocía, qué significa su nombre y cuál fue el mensaje que llevaron a cada época y a cada pueblo diferente. No era el mismo pueblo, no era el mismo pueblo ni la misma época. Todos estaban profetizando en diferentes tiempos, en diferentes épocas y a diferentes pueblos, pero eran considerados el pueblo de Israel, siempre al pueblo de Israel, porque de allí salían los profetas. Amén. Bien, vamos según la lectura. Creo que tengo 2 hermanos con libros. 3 hermanos con libros. Bueno, el primer libro que tenemos aquí, el libro de Isaías. Van a anotar un poquito, ya anotemos. Isaías. Se lo conoce a Isaías como el príncipe de los profetas. Anoten, con fecha de hoy. Recuerden que tenemos que hacer después un cuestionario. ¿Se lo conoce? Isaías se lo conoce como el príncipe de los profetas. Su nombre significa Jehová salva. Jehová salva. Recuerden que vamos a ver cómo se lo conoce, el significado de su nombre y cuál fue el mensaje que llegó. A ver, Isaías, el príncipe de los profetas, su nombre significa Jehová salva. ¿Por qué se lo conocerá como el príncipe de los profetas? Vamos a investigar, vamos a aprender eso. Sí, porque si le pongo el príncipe es porque le estoy dando un renombre más importante que los demás. Y es el primero y el que tiene 66 capítulos. Ya, vamos entonces el mensaje del profeta de Isaías. ¿Cuál es el mensaje de Isaías al pueblo? Dios tiene un remanente. Dios tiene un remanente, coma, para la cual hay un futuro glorioso. Para la cual hay un futuro glorioso. Todos estos mensajes eran a futuro. Ustedes van a ver en cada mensaje que todo era a futuro. No en el momento, no se cumplía en el momento. ¿Ya? Vamos con Jeremías.
Jeremías, vamos con los profetas mayores, ¿ya? Jeremías, se lo conoce como el profeta llorón. Amén, la mayoría sabemos eso, ¿no? El profeta llorón. Su nombre significa a quien Jehová ha designado. A quien Jehová ha designado. ¿No hay Jeremías aquí? No hay Jeremías. ¿Significa? A quien Jehová ha designado. ¿Ya? Y el mensaje que llevaba el profeta, o este profeta, el mensaje de Jeremías, el pecado, la destrucción y la gloria futura de Jerusalén. El pecado, la destrucción y la gloria futura de Jerusalén. Recuerden que estos mensajes, siempre que todos estos mensajes dan énfasis o hacen para el futuro, no para el momento, para el futuro. Quizás eran la descendencia, la generación, los hijos los que ya recibían la paz o el consuelo de ese pueblo que vivía en cautiverio. Estos padres ya iban muriendo y los que quedaban era la generación. Para ellos era entonces el futuro ya glorioso o la ayuda que llegaba. Casi muy poco o casi nada se ve que un profeta hable del pasado. Todos hablan del futuro. Todos hablan del mensaje que Dios le daba. O sea, los profetas le hablaban del tiempo que vivían, que estaban lo mal que estaban, y que si se arrepentían, entonces había un perdón. Sí, porque siempre eran enviados a llamar de arrepentimiento. Exacto, siempre llamados al arrepentimiento. Ya, vamos a Ezequiel. Ezequiel es llamado el profeta cautivo. Ezequiel. ¿Ya? ¿Cómo es llamado Ezequiel entonces? El profeta cautivo. Vamos aprendiendo más y más. Su nombre significa Dios fortalece. Creo que hicieron una investigación de los 5 primeros, ¿verdad? Ya. Si algunos ya se están acordando de la tarea que hicieron. Dios fortalece. Vamos a ver el mensaje entonces de Ezequiel, aquel pueblo de aquella época. Ezequiel. La caída de Jerusalén, su restauración y su glorioso porvenir. Si ven que todos apuntan a un futuro, pero después de un arrepentimiento verdadero, ¿no? Y su glorioso porvenir. La caída de Jerusalén, su restauración y su glorioso porvenir. Vamos con el último profeta mayor llamado Daniel, considerado un profeta mayor por la cantidad de libros, de capítulos en su libro. Daniel, sí. Daniel es considerado el profeta apocalíptico. El profeta apocalíptico. Apocalíptico. Por eso Daniel es considerado, el libro de Daniel es considerado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Porque a él le fue revelado desde el capítulo 9, gloria a Jesús, desde el capítulo 9 le fue revelado entonces lo que va a pasar, o lo que va a suceder en los tiempos del fin, los tiempos antes del fin. Ahí es donde se consideran las 70 semanas que comenta el libro de Daniel. Por eso es considerado el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento, dicen también. Su nombre significa Dios ha juzgado, creo que por ahí me dijeron eso, ¿verdad? Dios ha juzgado según su tarea. Hermano Alviar, ¿me entregó su tarea? No, ya es una tarea.
Y el mensaje de Daniel, los 4 reinados y el gran templo futuro. Los 4 reinados y el gran templo futuro. Listo, hasta ahí, Daniel. Entonces, de tarea, vamos a hacer el resumen, un resumen, no se olvide de leer su resumen que usted hace, el resumen del libro de Isaías, el resumen del libro de Jeremías, aquí también está una hojita más, creo que es la página, porque ya esta semana ya asumo que ya me olvidé mi año y ahí de los libros, ¿no? En la página 6 habla también de Lamentaciones de Jeremías, que es el mismo Jeremías que escribe este libro. Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Hasta ahí nomás vamos a hacer. Nada más, los 5 primeros. Recuerden que es un resumen. Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Ya? Ya a medida que avanzamos en el próximo, la próxima semana, armamos grupos porque vienen las exposiciones, necesitamos saber todos, de todos aprendemos. Hasta yo aprendo de ustedes. Amén. Miren, si vemos primero Isaías, ya tiene un momento. En Isaías aquí está dando la información de su nombre, cómo se lo conoce, el significado, la ciudad donde él nació, la fecha aproximadamente en qué época estuvo él, ¿verdad? Yo les decía, entre los años 740 700, el lugar de su ministerio, en este caso Isaías era en el reino de Judá, y ahí está la división de su libro, eso es importante. Esa partecita, lo primero yo necesito que ustedes sí tengan, todo lo que tengan en la hojita que me van a entregar. Igual yo se las devuelvo después para cuando hacemos un cuestionario. ¿Qué dicen los primeros capítulos? ¿De qué trata? En sus 66 capítulos hay una clasificación. ¿Será que por eso entonces, como preguntaba la hermana, por qué es considerado él, por qué le dicen, o es llamado, el príncipe, ¿verdad? Entonces aquí vemos en la clasificación de sus capítulos, ahí está detallado en el libro. Yo les voy a mandar una imagen igual en el grupo, para que tengan su libro, de las primeras páginas, para que tengan la información, ¿no? Entonces, viendo un poquito ahí, un poquito aquí, dice que del capítulo 1, presten mucha atención a esto, tiene 66 capítulos el libro de Isaías, del capítulo 1 hasta el capítulo 12, habla de las profecías concernientes a Judá y a Jerusalén. ¿Ya? Del capítulo 13 al capítulo 23 habla de sentencias en contra de las naciones extranjeras. Del capítulo 24 al capítulo 27 habla del mensaje de salvación. No siempre se quedó todo en castigo. Siempre hubo una oportunidad y la sigue habiendo para todos los pueblos. Hay un mensaje de salvación. Del capítulo 28 al capítulo 35, esa clasificación es importante que la tengamos presente. Dice una advertencia en contra de la alianza con Egipto. Una advertencia. Del capítulo 36 al capítulo 39, historia de los tiempos de Ezequías. ¿Quién era Ezequías? ¿Por qué aparece aquí Ezequías? El rey Ezequías. Estaba seco. Dicen que le dieron unos años más de vida. Amén. Sí. Amén. Y ya le sentenciaron que se iba a morir. Sí. 15 años más. Hubo un acto que hizo, creo que se arrepintió y 15 años y le dieron más vida. Ya, y si no nos acordamos mucho, tenemos que ir a leer entonces el libro de Isaías, específicamente en estos capítulos. Díganme. Eso es lo que dice el hermano, lo que yo he escuchado, pero como profesor
Entonces que en los 15 años él se apartó. ¿En los 15 años? En los 15 años que le extendieron la vida, igual él se apartó del Señor. En los 15 años, ya cuando le dio 15 años más de vida. Ajá. Pero la Biblia no dice que él se apartó. No está Hay gente que escrito. te dice que él se apartó, parece que la... Pudo haber pasado muchas cosas en esos 15 años. Pero no dice que si no, no le hubiese dado la oportunidad. Más bien, Hay gente que dice que... Hay gente que está confundida y dice eso, pero eso no está escrito. Y si no, Dios no le hubiese dado la oportunidad, sino que de una vez se lo hubiese llevado. Claro, pues ya Dios sabía que se iba a apartar. Pero más bien, le dio los 15 años fue porque se arrepintió de su estilo de vida que le Sí, estaba porque él llevando. tenía algo malo, estaba haciendo y él se arrepintió. Él se arrepintió, entonces ahí fue el profeta y Que le le dijo que llevó la palabra. le iba a dar unos años más de vida. Pero si se no dice arrepentía. que se apartó. O sea, Dios. No, la Biblia no dice que le dio 15 años y nada más. Nada más. Nada más. No hay ni por qué confundirse. Oye, que escuchaba... Pero la Biblia nos habla cuando yo fui así, realmente fue confirmado que murió a los 15 años. Pero no dice que sí, se apartó, cómo fue su vida de ahí para allá, no dice cómo fue la vida de él. Yo puedo puede pasar, ¿no? No, si Dios no hubiese permitido entonces darle 15 años más, si sabía que iba a fallar, se lo llevaba de una de raíz, mejor lo salvo a tiempo. Porque yo no quiero hacer porque dijo, cuida tu alma porque te voy a llevar, limpia tu casa porque te digo. Exacto. Y ahí en los últimos capítulos, que habla en el capítulo 40 al capítulo 66, ya da el mensaje de consuelo. Ahí viene la restauración ya de Sion, ahí viene ya la misericordia gratuita para todos, ahí vienen ya todos los mensajes de consuelo y de esperanza, de vida. Al principio fueron mensajes, miren que cada época, ¿verdad?, escribían estos profetas. Incluso yo aprendí dentro de mis profesores que también decían que hay libros importantes que no aparecen en la Biblia. ¿Y por qué serán? ¿Por qué será que los libros que tenemos en nuestras Biblias solo están esos y no hay más libros? Porque sí hubieron más libros. Sí hubieron más libros. Los libros llamados apócrifos. Es que los libros de la Biblia sí fueron inspirados por Dios. Muy bien. Y los otros no fueron inspirados por Dios, pero fueron escritos. Pero es que fueron Algunos fueron historias. profetas. ¿Saben que también hubo un profeta llamado Enoch y Hased? Eso, ¿Ya? Dos profetas importantes que también escribieron un libro, pero que no son de beneficio quizás a nuestras vidas hoy por hoy, en la actualidad, pero que para esa época no lo plasmaron y sí fueron de bendición en una época. Yo les animo a que vayan a leer, busquen en internet y lean estos libros. Solo para leer, no es tarea. No solo en internet, también está en la Biblia completa, porque la Biblia de Jerusalén No pueden ahí está. leer el libro de Enoch y Hased. Hermana Virgen, en la Biblia de Jerusalén, ahí están los libros completos. En la Biblia de... En la Biblia de Jerusalén. Así se llama, la Sí, Biblia de yo le Jerusalén. digo porque esa Biblia era de mi papá, entonces ahí él tiene más de 70 libros. Nosotros realmente contamos con 66 libros. Sí, es más, es la Biblia católica. Ya, la Biblia católica, sí. Ahí está. También tiene la Biblia católica. ¿Se llama Jerusalén? Sí, la Biblia de Jerusalén se llama. Yo no sabía que se llama Jerusalén, pero sí sé que es la Biblia católica. Sí, se llama la Biblia de Jerusalén. Déjenme escuchar, hermano. En resumen, lo que está viendo también quiere que descubramos sobre lo que ahorita explicó. Por ejemplo, la profecía concerniente al mudar de Jerusalén, capítulos 1 al 2 y todo eso, ¿no? No, ella está dando como base para Sí, que yo le estoy dando base para que ustedes tengan igual. Pero saque el La parte de arriba resumen. sí. Sí, toda la Nombre, hojita. ciudad, Creo que es una fecha, hojita por ciudad. profeta, creo que hay una hoja por profeta. Entonces saque el resumen de ahí, el resumen. Va a traer el resumen del resumen. Pero tantas hazañas hizo nuestro amado Salvador Jesús, que no todo creo que está detallado ahí. No, porque recordemos milagro. Ya. Sí, la Biblia, varón. ¿Y qué es lo que te hablo? Lasaña. Eso es clase. Es que dice que está haciendo lasaña. Quiso decir milagro. Bueno, es que lo importante es que lo que está en la Biblia, amados hermanos, atiendan. La pregunta del hermano dice que tantos milagros, creo que en el libro de Juan, en el último capítulo, dice que si todos los milagros de Jesús se hubiesen escrito, no hubiesen cabido en los libros de este mundo. De hecho, nosotros tenemos un extracto y es lo que Dios está interesado en que nosotros leamos y aprendamos.
Porque recordemos que antes no había una Biblia, eran los rollos que había, que se tenían que leer, ¿verdad? Los rollos, y de esos rollos, los papiros, de esos rollos es que se vino un extracto y es lo necesario para nosotros, para nuestras vidas. Dios es tan perfecto que si dejó esta Biblia con esos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, era considerado ya para nosotros, para vivir una vida agradable delante de Dios. Sí, imagínense que con estos 66 capítulos a veces no podemos cumplir al 100% los mandamientos de Dios. ¿Cómo haríamos con tremendos libros si son los rollos de los rollos de los rollos? Porque 150 libros, dice. En el Antiguo Testamento eran los rollos que se veían, ¿verdad? 66 no le iba a leer 150. Así es. Que Dios era perfecto. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno. Ahí nomás vemos la bondad de Dios. Es como los mandamientos, no solamente no son los 10 mandamientos, son como 600. Eso se crearon los... Yo tengo la idea que cuando lleguemos al fariseos. cielo, allá el Señor ya nos va a contar el resto de las historias. ¿Verdad que nos hace falta escuchar? Porque no hace falta escuchar. Ahora sí, Amén. Con las que escuchamos, con las que leemos nosotros mismos, entonces convertirnos cada día más. Amén.